Miren, señores, la Junta Central Electoral ha anunciado que no ofrecerá ningún tipo de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana en su escogencia o en lo que ellos llaman la consulta abierta para escoger o para ver cómo están los precandidatos y que el que salga mejor valorado en esa consulta, bueno, eso ellos empujarían como precandidato para para la convención que harían en el próximo año 2023 y que sin duda sería el candidato. En el caso de la Junta Central Electoral, emitió una resolución y dice que no apoyan o no le darán ese apoyo logístico porque están a destiempo, están realizando a destiempo esa actividad política y en violación a la ley de lo que es el partido, la ley de partidos políticos. Así es que ese proceso interno que lleva el Partido de la Liberación Dominicana con 6 precandidatos, 3 mujeres, 3 hombres, y que buscaban precisamente que la Junta Central Electoral le ofreciera los escáneres, le ofreciera las valijas, les ofreciera todo tipo de apoyo, como siempre hace la Junta Central Electoral con los partidos políticos en su proceso interno. Esta vez no va a contar el PLD en octubre, porque es en este año en octubre, y que de acuerdo a Román Jaques, quien es el presidente de la Junta Central Electoral, dice que ese es un proceso que está a destiempo y que no cuenta con el apoyo de la Junta Central Electoral. Veremos qué va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Yo supongo que frente a eso, lo que no contará con el apoyo de la Junta Central Electoral y continuará con su proceso interno ya, pero de manera integral, de manera cerrada por parte de esa organización política y veremos las reacciones que tendrá esa organización frente a la posición del organismo electoral de la República Dominicana. La ley electoral establece, y así lo señaló una resolución de la Junta Central Electoral, que será en julio del 2023, cuando está establecido por esa misma Junta Central Electoral la fecha para que los partidos escojan sus candidatos. Bueno, aquí hay temas de parte y parte. Primero, el PLD había tenido conversaciones con la Junta Central Electoral. Sí. Y llama la atención que llegaran tan lejos en el proceso si no tenían un visto bueno más firme de parte de la Junta Central Electoral. Ahora bien, la pregunta es también si la Junta Central Electoral generó algún tipo de expectativa o al menos de aquiescencia en la práctica, porque este es un proceso que tiene batiéndose ya varios meses en cuanto a sus características, y si la Junta desde el principio entendía que no iba a poder realizarse de esta forma, cosa que muchos sospechábamos en el sentido en que esto tiene las características de unas primarias, y desde que se empezaron a caracterizar estas condiciones para la realización de una supuesta consulta que en realidad lo que parece es unas primarias, era muchas de las preguntas que se le hacían incluso a los representantes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, esto parece una primaria, no está siendo hecho dentro del plazo de la ley. ¿Qué es lo que van a hacer? Y ellos continuaban en una actitud que daba a entender que tenían cierta quiesencia de la Junta Central Electoral con relación a este tema. Yo entiendo que la Junta debió ser quizás más firme o más transparente respecto a su posición con este mecanismo y al PLD un poco antes,
porque estamos dejando correr entonces expectativas en los partidos de poder organizar una serie de procesos donde no solamente es apoyo logístico lo que se necesita, sino que los partidos de forma tradicional piden apoyo en la supervisión de parte de la Junta Central Electoral de este tipo de procesos. Y sin embargo, en este caso, pues aparentemente no se producirá ni lo uno ni lo otro. Pero El PLD lo que tendrá que hacer es sencillamente buscar un mecanismo nuevo para poder elegir cuál será el aspirante que estará pues eligiendo la candidatura. Recordemos que la ley de partidos contempla distintos mecanismos. El problema de este mecanismo en particular es que se parece demasiado a una primaria. Sí. Y las primarias están sujetas a un plazo legal específico en el contexto de la ley de partidos y que debe hacer cumplir la Junta Central Electoral. Así que tendrán que buscar un mecanismo distinto y bueno, quizás sea menos democrático, pero la realidad es que hay que analizar estos plazos de la ley de partidos, que por demás son hechuras del PLD en su mayoría, porque fue el mismo PLD el que impulsó la inclusión de este mecanismo, la inclusión de estos plazos y la rigidez que les caracteriza, y quizás es buen momento para que los partidos hagan un ejercicio un poco más responsable de discusión de lo que se tiene en la mesa con relación a la ley de partidos y cómo se va a manejar este tema, tomando en cuenta la resistencia que tiene la Junta Central Electoral de organizar los procesos internos, procesos que necesitan un apoyo institucional importante, como lo han demostrado los últimos años, para que se logre que realmente puedan fluir sin mayores inconvenientes a lo interno de los partidos. En el caso de la Junta Central Electoral, aunque no se refirió al Partido de la Liberación Dominicana, sino que lo hizo de manera abierta a todos los partidos políticos, cuando salió el proceso del Partido de la Liberación Dominicana, de que iban a escoger los candidatos y anunciaron para octubre ese proceso interno, la Junta Central Electoral emitió una resolución diciéndole a los partidos políticos y advirtiéndole que no iban a apoyar un proceso interno y que cualquier escogencia que se hiciera ahora chocaba con la ley de partidos políticos que estaba establecido por la propia Junta Central Electoral para julio del 2023. Aunque no se refirió directamente al PLD, sino que hizo una advertencia a todos los partidos políticos, señala en esta ocasión que el proceso interno anunciado por el Partido de la Liberación Dominicana para octubre de este año es un proceso de primarias completamente camuflada como un proceso de consulta, porque cuando usted abre hacia toda la población dominicana que escoja un candidato o un precandidato y que a partir de ahí ese precandidato sería empujado y que los demás tendrían que, y firmaron un acuerdo de apoyar y de apoyar a ese que sea escogido en ese proceso interno, aunque después pudieran presentarse otros candidatos hacia el proceso interno del próximo año, bueno, pues pudiera hacerlo. Entonces, la Junta entiende que ese proceso interno es una primarias completamente camuflado como una consulta. Ahí hay que ver, el Partido de la Liberación Dominicana seguro que va a continuar con su proceso porque son parte de las estrategias de los partidos políticos, porque eso le da movimiento nacional, porque cada uno de los precandidatos está acudiendo a diferentes provincias a conectarse con la dirigencia del partido, aquellos que estaban un poco rezagados, los que estaban un poco frustrados por el proceso que se llevó a cabo, el que estaba sentado en su casa, bueno, pues lo activan nueva vez y así entonces ponen en movimiento a la militancia y a los simpatizantes de ese partido político que habían decaído después del proceso bueno, interno. en este caso no es solamente un tema de poner en movimiento al partido, hay
Hay una realidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y es que el PRM tiene su candidato para las elecciones del 2024 y la Fuerza del Pueblo también. Sí. Entonces tienen una desventaja notoria respecto a cómo van a competir en el 2024, porque si se atan a los plazos de la ley y al mecanismo de primaria, entonces tendrían que seleccionar sus candidatos en octubre del 2023. Y evidentemente eso es un tiempo insuficiente para la construcción de una campaña electoral, por lo menos de una campaña presidencial, que hacer una campaña de alcance nacional necesita muchísimo más energía y muchísimo más tiempo que una campaña, por ejemplo, a nivel provincial y mucho menos a nivel municipal. Por lo tanto, hay una desventaja real que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en este contexto y que es algo que debería ser analizado. Insisto, la Junta no debe dejar entretener este tipo de procesos. Si no va a ser viable, no puede dejar que avance, tiene que ser muchísimo más firme y muchísimo más oportuna en las decisiones que tienen que ver con que si se permite que avancen o no los procesos, en particular cuando son procesos tan públicos y que han sido puestos también en el conocimiento de la Junta Central Electoral de distintas formas. Y bueno, lo que tendrá que hacer el PLD al final es buscar un mecanismo distinto de consulta, que no parezca una primaria, que en este caso parecía primaria, olía primaria, se movía como primaria, pero según ellos no era primaria. Independientemente de eso, tendrán que buscar un mecanismo distinto, que de hecho la ley de partidos permite otros mecanismos y sobre todo a nivel consultivo, con su militancia, con sus bases, pueden sin dudas hacer un proceso bastante democrático. El problema estará en que no podrán sacar de la estructura del partido ese proceso de consulta para lograr seleccionar quién será el aspirante que recibirá el apoyo. Pero yo insisto, hay un tema de tiempo que tiene que ser analizado en el contexto de la ley de partidos, porque sin dudas la camisa de fuerza con la que se estableció este proceso a nivel de la ley de partidos genera una serie de desventajas que se convierten en un problema de competencia electoral. Así es, vamos a darle la bienvenida a Percio Maldonado. Bueno, Hola, Percio. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estamos analizando la ley de partidos. Eso se parece mucho. Era de leche. Se hizo queso. Olía a queso, pero no era queso. Pero no era queso. Pero en el caso de la Junta Central Electoral tienen proceso sometió al Consejo Económico y Social una reforma a la ley de partidos y a la ley electoral. Una de las cosas que la Junta Central Electoral quiere dejar de lado es que no quiere involucrarse en no en la supervisión de los procesos internos de los partidos, porque en eso sí está de acuerdo en que ellos deben de hacer un proceso de acompañamiento a los partidos políticos en el proceso interno de escogencia de sus candidatos. Lo que no quiere la Junta Central Electoral, y entiende que eso no le compete y por eso quiere que en la reforma se elimine esa parte, es que ellos tengan que organizar el proceso interno de los partidos políticos, porque en definitiva siempre salen embarradas. El que está de un lado y el que está de otro dice que eso es un proceso interno que estuvo amañado. Pero ahí hay dos cosas. Número uno, está en la ley al día de hoy. Por eso quieren reformarla. Pero eliminarla. La Junta Central Electoral no puede partir de lo que quiere eliminar en la ley. Tiene que partir de lo que está en la ley al día de hoy. Y al día de hoy, la Junta tiene que cumplir la ley. El mandato está en cumplir la ley. Y la ley contempla los procesos internos. Dígase que la discusión será muy productiva, muy positiva, pero en sentido general, a la Junta no le luce tener una actitud de no querer cumplir con lo que la ley dice al día de hoy. Número uno. Número dos, lo otro es que tampoco es entendible que la Junta Central Electoral tenga tanta resistencia a organizar procesos internos. Lo que enseñó precisamente la situación que se presentó aquí en el 2019 es que es necesaria la intervención de la Junta Central Electoral en muchos de estos procesos, porque muestra cómo un conflicto interno de un partido que sale de control puede tener un impacto democrático mucho más allá que la situación interna de este partido. Entonces, lejos de salirse del tema porque no conviene o porque no queremos hacer procesos de primarias, lo que hay es que buscar cómo se fortalece
a lo interno de los partidos la participación de la Junta Central Electoral en ese tipo de procesos para garantizar que esos procesos salgan bien y puedan funcionar en torno a reglas claras sin lesionar la autonomía que tienen los partidos para poder realizar ese tipo de procesos. Ahora, ahí hay una cosa que es clara. La Junta tiene que prepararse para cumplir lo que dice la ley. Totalmente. No, para el Esa es una 2023. cosa. Segundo, pero aquí hay un tema Que interesante. estamos en el 2022. En los próximos El años. año que viene. El año que viene tienen que prepararse Pero para aquí eso. hay Pero una- ellos están en una reforma que ellos entienden que no debe pero ser. creo que con el tema del PLD es una situación más delicada porque es un poco buscarle la vuelta y meter la Junta posiblemente en un proceso que no es como la ley dice. No, Correcto. definitivamente. Entonces, Cosa que se le ha señalado al PLD desde el principio, claro, y ellos entonces, como que decían, no, claro. pero es que eso está Entonces- más o menos consensuado. entonces creo que la Junta tiene que cuidarse de no dejarse llevar por la situación de los partidos, pero obviamente tiene que prepararse y no se debe descuidar pensando en que eso se va a reformar en la ley, que aquí es donde voy. Ese es un tema que está en discusión en la ley. Hasta ahora, con los partidos que he conversado, sobre todo los grandes, que son los que tienen el voto en el Congreso, todos están de acuerdo que la Junta tiene que organizar los procesos. Así que probablemente eso está más en que se quede en la ley, tal vez haciendo algunos arreglitos, que se quite. Ahora, yo creo que de todas maneras los partidos necesitan fortalecer su gerencia interna, porque es una situación, si un partido quiere conducir al país y la democracia del país, no es posible que no tenga capacidad de organizar un proceso interno, porque el país es más complicado, es más complejo. Entonces, usted no se puede declarar incompetente para usted gerenciarse internamente y entonces aspirar a gobernar el país. Entonces, yo creo que en eso es claro que hay que hacerlo. Y mucho más cuando las crisis son de partidos oficiales, yo digo, terminan siendo crisis nacionales, porque entonces contaminan toda la estructura del Así Estado. es. Pero que, mire, bueno, ahora, y eso Y resultó fíjense lo que evidente. le voy a decir. El PLD tiene un desafío ahora. ¿Cuál es? Mostrar que puede hacer su proceso interno salir bien sin la Junta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ellos han adelantado un proceso Un año. apostando a que eso le va a salir bien. Si no lo hacen bien, ¿cuántos candidatos que son? 6. Son 6. 6 aspirantes. Si no lo hacen bien, eso se le puede convertir en un problema. Que contrario a reafirmar la unidad y que todos vayan apoyando al que se supone que va a sacar la mejor votación, ellos dicen que es una consulta voto a voto, es decir, que la gente va a votar en sus locales. Ellos pueden hacer su proceso en sus locales internos, porque no pueden hacer una cosa en público, pero ¿qué es lo que ellos aspiraban? Que la Junta le prestara los locales. Los locales y donde los hacen equipos. procesos, los equipos y le supervisara el proceso. De hecho, en la práctica es que la Junta se involucre en dirigirlo y que diga que eso quedó bien y que dé los votos, Sí. que es en lo que la Junta no se quiere meter, y creo que sería saludable que la Junta no se meta, sobre todo porque no hay que olvidar que el PLD es un partido que está en un proceso de recomposición y hay muchos dolores internos ahí adentro todavía. ¿Usted sabe que por qué está en la ley que la Junta Central Electoral organice los procesos internos de los partidos? Por el problema interno que había en el Partido de la Liberación Dominicana entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Como no había confianza entre uno y otro, y en los demás partidos políticos se desconfía, no tienen confianza en el otro equipo y cree que lo van a engañar. Entonces tenían que buscar un tercero o un organismo que pudiera darle confianza para un proceso interno, y entonces decidieron que sea la Junta Central Electoral y lo metieron en la ley de partidos políticos. Pero hay una realidad. Pero es que los partidos tienen que hacer sus cosas ellos. Pero es que una cosa es que los partidos tengan que hacer sus cosas y otra cosa es que la Junta Central Electoral no quiera hacerlas. Son problemas distintos. Aquí la historia de todos los partidos es una historia de conflicto interno y de división. Claro. No es un tema exclusivo del PLD ni es un tema exclusivo del 2019. De hecho, el PRM es un desprendimiento del PRD
por razones muy similares. no. Todos, El PLD, todos son un desprendimiento de otro. El PLD, hijo del PRD. Bueno, es que el PRD además es el gran paridor de partidos, porque de ahí se han desprendido De ahí que la viene el inmensa queso, mayoría. de ahí que viene el queso. Así Hay es. 12 partidos. Entonces, Salieron del no, PRD. ni es un tema, no es un tema ni siquiera reciente, ya es un tema intrínseco a la historia de los partidos en República Dominicana. Y es normal que sencillamente se le haya buscado algún tipo de solución legislativa a una mayor intervención de la Junta Central Electoral para cuando los partidos tienen este tipo de procesos. Y fíjense, no necesariamente las primarias tienen que salir mal. Las primarias del PRM salieron muy bien. Sí. El mismo proceso, en el mismo octubre del 2019, las primarias del PRM son un ejemplo de cómo el mecanismo sí puede funcionar, organizado por la misma institución y evitándole a los partidos muchísimos problemas internos. Porque parte importante de por qué el PRM pudo organizar su boleta sin mayores problemas fue precisamente porque hizo su primaria también. Su primaria abierta, Sí. muy similar en términos de organización frente al partido a lo que hizo el PLD. Y organizado Abierta. No, la del PRM no fue abierta. con el padrón. Tienes razón, con su fue con el padrón. padrón. Sí. Pero organizado por la misma Claro, Junta Central claro. Electoral. Y eso permitió que el partido llegara al proceso de elecciones sin mayores ruidos. Entonces, la Junta Central Electoral, y tuvo por la otra experiencia ventaja. del PLD, no puede satanizar el proceso de primarias y pretender que es un proceso que tiene que ser extirpado de la legislación y de las obligaciones de la Junta Central Electoral porque no le funcionó a uno de los partidos. Cuando tenemos en el mismo proceso el ejemplo de cómo sí funciona para otros partidos. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Con la experiencia del PLD, que fue abierta, pues así fue universal, Sí, sí. la Junta lo que tiene que aprender también de cosas que se hicieron, a lo mejor en el proceso anterior, que no se deben repetir. ¿Correcto? La atención de los horarios, ese tipo de cosas. Es decir, es planificar el proceso, pero sería un error grave de la Junta no prepararse considerando que eso lo van a quitar de la ley. Porque hasta ahora, yo que estoy en la misa, en la discusión del tema, he visto que los partidos grandes quieren que lo organicen su proceso.